del 50, 59. ¿Y cómo lo hiciste? Es decir, ¿Cómo lo hice? sí. Bueno, ¿Cómo se hacía en esa época, bueno, tú y en general? habían comenzado en el ministerio unos concursos de admisiones. Yo me presenté a un concurso. Así fue, yo me presenté a un concurso el año 57, me fue bien, tuve que trabajar gratis como 5 meses. Una cosa que se llama de meritante, fui meritante. Y después de eso entré, me nombraron. Y entré por el último grado, así que estuve 5 años todavía en el ministerio antes de salir. Y después de un tiempo, yo me di cuenta de que si me metía en las cosas culturales estaba perdido. Eso era como era como lo último que se podía hacer. Había una biblioteca y había una dirección cultural. Bueno, entonces me metieron en la dirección económica. Así que yo fui de la dirección económica. Trabajé en el primer intento de hacer una zona de libre comercio y después un mercado común latinoamericano. En eso me tocó trabajar. Fíjate. Era bueno porque me daba independencia, Yes. porque yo salía de la oficina y no me pedían nada. En cambio, los que estaban en protocolo tenían que pasar en el aeropuerto, en cócteles, en leceras, digamos, ¿no? Así que me dio una cierta independencia estar en la dirección económica. Ahí se entraba a esos concursos independientes las posiciones políticas, Pues para eso están los concursos. o los pitutos como ahora, digamos que... Siempre había pituto, ¿Ah? siempre había pituto, pero por lo menos en ese concurso que yo hice en 57, en la época de Ibáñez, en la segunda presidencia de Ibáñez, fue relativamente independiente. ¿Tú eras en esa época considerado entre tus compañeros de universidad, antes de entrar a la diplomacia, un hombre de derecha, de izquierda, de centro, apolítico? Entonces, como Porque todos los chilenos le quieren clasificar a uno, de derecha, de izquierda. no. Yo no siempre, creo en ninguna de esas cosas, sí, pero las tengo que sí. preguntar. No, yo creo que yo fui rápidamente un hombre de izquierda, en realidad, en la Universidad de Yo te Chile. hacía más radical, a ti, ¿Ah? ¿no? Te hacía más radical. ¿Ah? ¿Qué llamas radical? Laico, progresista, Yo fui laico progresista, sí, rápidamente, a pesar que venía de los jesuitas. pero no sí. sé si bombero, Bombero no. bombero y masón, Bombero digamos. no, ni radical de partido tampoco, más bien tirado a socialista que radical, esa es la verdad. Pero nunca milité, yo nunca he militado en mi vida en un partido, entonces eso es determinante también. Sí. Y eso también te causa problemas con algunos que quieren que tú milites o que estés en un lugar y en otro, pero ya sí. está. Bueno, en ese tiempo era difícil no militar, había una presión fuerte cuando uno era de izquierda para hacerse socialista o comunista, por ejemplo. Bueno, pero yo finalmente no milité, fui independiente, por eso tuve una visión tan independiente y crítica de lo que vi en Cuba, cuando ya fui diplomático en Cuba, que eso fue a fines del 70, etc. Pero a mí mi interés fundamental siempre fue la escritura, la lectura y la escritura, digamos, más que la política. Ahora, en tu etapa de diplomático, tu destinación, que a mi juicio es la más entretenida, fantástica, aunque todas son buenas, es la de la década de 60. Primero, no todas son buenas. Sí. Algunos se hacen la idea. Hay algunas que parecen buenas, pero no son nada buenas. Pero esta París, el año 61, estuviste hasta el 67, es decir... 62 al 67. Me tocó París. Me tocó París porque yo estaba en la dirección económica. Porque estaba en la dirección económica. Y entonces hubo la decisión de abrir una embajada en la Comunidad Europea, por primera vez. Y a mí me mandaron a París para preparar esa embajada en la que yo me iba a tener que quedar después, que era en Bélgica, no era en Francia, era en Bruselas. Pero hubo problemas, hubo demoras en iniciar esa embajada y yo finalmente me quedé en París. ¿Era tu primer viaje a Europa? Porque en ese tiempo no se viajaba tanto. No se viajaba tanto, pero yo había estado en una misión diplomática justamente en Ginebra, así que no era mi primer viaje. El 60 estuve en Ginebra. El 62 llegué a París y finalmente me quedé en París. Y en París, ¿por qué conocí al mundo literario? Te voy a decir. Sí. Siempre hay una chilena detrás de todo, ¿eh? En Chile dicen chercher la femme, que significa busca a la mujer. Pero Neruda decía, no hay que decir chercher la chilena, busca a la chilena. Siempre había una chilena. Bueno, había una niña que era como el parque forestal, que se había casado con un francés. No el parque forestal en mal sentido, Sí, esas que pasean por el parque forestal. Era una niña de familia que paseaba por el parque forestal y que llegó a París y se casó con un francés que era periodista. Entonces esa niña me dijo a mí, oye,
mi marido te va a invitar a unas reuniones de mesas redondas en la radio francesa, en las transmisiones en español, sobre la literatura francesa que se está publicando. Entonces, yo llegué a esa mesa redonda y me encontré con los siguientes personajes. Me encontré con un español que se llamaba Carlos Semprún, que ha sido amigo mío hasta hoy, hermano de Jorge Semprún, no es Jorge, hermano de Jorge. Me encontré con un marroquí que hablaba español, que se llamaba El Tit, igual que la de Amela El Tit, que era muy divertido, decía cosas muy disparatas. Y después me encontré con un joven peruano, que me dijeron, este joven se llama Vargas Llosa y lee mucho y sabe muchas cosas. Así que... Ya era simpático en el momento. Claro, y entonces yo no sabía que Vargas Llosa era escritor, no tenía idea, no había publicado su primera novela. Entonces, a través de Carlos Semprún, que sí era escritor y que conocía el medio literario francés y de Mario, conocí, por ejemplo, el primero que conocí fuera de este grupo es a Julio Cortázar, porque Mario lo invitó una vez a su casa, que vivía en un departamentito muy chico y muy modesto. Yo llegué y había 3 personas sentadas en 3 sillas, que era como un cuadro ingenuo, porque estaba una mujer joven, Julio Cortázar al medio, bien alto y desgarbado, Y buen mozo. Sí. y representaba menos de edad de lo que tenía, porque ya tenía edades avanzadas para nosotros, digamos. Y una señora. Y eran la mujer de Julio, él y su mamá. Sentado en 3 sillas. No, era para... Era para retratar. 3 sillas. Así que, pero en fin, yo leí mucho a esos autores, leí... Carlos Fuentes pasaba por París a cada rato, había un ambiente divertido. Y había personajes de lo que después fue el boom, que eran lo que se podría llamar personajes secundarios, o marginales, o extravagantes, pero que eran interesantes, que a mí me llamaron siempre mucho la atención. Por ejemplo, había un escritor peruano que se llamaba Julio Ramón Ribeiro, y que después escribió una serie de libros que a mí me gustan, porque son libros que no tienen un género tan definido, no son ni novela ni poesía, que se llaman prosas apátridas. Son muy bonitas esas prosas apátridas. Ribeiro con B larga, claro, Ribeiro, sí. Ribeiro con B larga y con Y. Sí. Y muchos más, ¿no? Muchos más. Y a Gabriel García Márquez... Nunca lo vi en ese tiempo, ¿no? Se sabía que existía el Gabito. Sí. Se sabía que existía. ¿Cómo es esto del boom? Así, si tú se lo tienes que explicar a alguien joven que, bueno, que empieza a leer a Cortázar, que empieza a leer yo se a lo tengo que Vargas explicar a una persona que sabe absolutamente nada del tema, que es un grupo de escritores que casi todos se juntaron en París o tenían conexiones con el grupo de París y que todos leían cosas más o menos afines. Por ejemplo, no leían a los criollistas ni a los regionalistas, leían a Kafka, leían a Dostoyevsky, leían a Jorge Luis Borges, que empezaba a conocerse, y leían a franceses, ¿no? Y de ahí salió una escritura latinoamericana que es distinta a todo lo que se había hecho. Eso fue el boom. Y esa escritura, además, atrajo mucho a los editores europeos y empezó a editarse mucho allá. Ahora, Uno de los que comenzó con eso, en lengua española, fue Carlos Barral. Sí, el de la editorial. El de la editorial Seis Barral. Barral. ¿Cómo era la bohemia? Ahí tú tuviste esos 5 o 6 años en París y uno siempre se hace la idea de la bohemia, de la Cupol. La bohemia era muy variada. En la Cupol, por ejemplo, que es un café grande, donde se podía comer un plato, que antes era café, y uno se podía instalar con un café y estar 3 horas y nadie lo molestaba. Ahora hay que almorzar por turno, hay una industria de almuerzos y de comidas, pero entonces era un café. Y en ese café era un café muy fabuloso, ¿no? Porque tenía una historia, tenía un pasado, siempre había estado ahí Pablo Picasso, claro. Siempre en su tiempo había estado ahí Vicente Huidobro y muchos más, Juan Gris, qué sé yo. Simón. Qué sé yo, cuando yo llegué, por ejemplo, Giacometti, el escultor italiano, que no es italiano, por lo demás es suizo, llegaba todo el tiempo, tomaba unos vinos pésimos y se le iba poniendo una cara como de color tabaco, así. Tenía una enfermedad, parece. Y siempre estaba acompañado por chicas muy bonitas. Era un viejo así, medio gruñón, pero estaba acompañado, tenía buen gusto el viejo. Estaba bien acompañado. Y por ahí, qué sé yo, uno estaba sentado ahí, podía pasar cualquier cosa. Yo me acuerdo de Samuel Beckett, que llegaba, se asomaba y si no encontraba a nadie se iba. He visto a Jean-Paul Sartre ahí varias veces.
Y Ionesco, el autor de teatro, comía tallarines, hacía unos enredos con los tallarines. Era así, pues le contaban historias a uno, pasadas. Pero yo estaba ahí con Cortázar, con Vargas Llosa, con Fuentes, con Enrique Lin, miles de veces. Y eso Perdíamos grandes cantidades de tiempo, pero felizmente era barato, porque uno se contentaba ahí con un vaso de vino. Claro. Pero eso no te hacía recordar que tú ahora en tu nuevo libro de La casa de Dostoyevsky, de alguna manera, la generación del 50 tú la renuevas, ¿no? Y el Bosco, el Nuria, es decir, de alguna manera es una bohemia bastante más localista, pero en el fondo es lo mismo, los escritores conversando, Claro, tomando vino y arreglando el mundo. Arreglando el mundo. Pero de ahí salen temas de novelas, ¿no? Bueno, depende. Cuando una persona es novelista detecta los temas de novela. Ajá. Y eso no siempre le ocurre a los escritores, pero sí. Los temas de novela andan por todos lados, andan sueltos. Y en un café en que toda la gente se reúne y conversa, evidentemente salen temas en la conversación. Salen temas de cuento, de novela, qué sé yo, sale todo. Pero esa cupol que cerraba como a las 2:30 de la mañana, muchas veces yo me quedé hasta el cierre, digamos, yo no salía a la calle después. Esa cupol desapareció y yo creo que ese tipo de vida literaria también desapareció. Es muy rara ahora. Sí. No existe. Y uno va a ciudades como Berlín o como Viena, qué sé yo, y siempre hubo algún lugar así. Pero te lo recuerdan, te lo muestran. Pero ya... Sí, en Madrid también. También, bueno, en Madrid está el Café Gijón. Claro. Todavía se reúnen unos poetas en el Café Gijón. Y se hizo la película y todo, y se creó el libro. Pero eso pasó. Sí. La gente está encerrada en su casa, la gente se comunica de otra manera, se comunica por el internet, por el mail, estas cosas. Y el Facebook. ¿Eh? Y el Facebook. Yo no sé lo que es el Facebook. Voy a Ya averiguar. te explicaré, muy interesante. Voy a averiguarlo, a ver qué es. Oye, llegas a Chile en 1967, en plena efervescencia política, hasta Frei de presidente. Y ahí me interesa mucho porque tengo entendido que te nombran en el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo del área de Europa Oriental. Es decir, entras directamente a conocer por dentro qué es lo que está pasando. Gabriel Valdés era ministro y me dijo, como tú eres medio rojillo, me dijo, hazte cargo de esto. Así eran las cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó, básicamente, bueno, se abrían embajadas, llegaban los nuevos embajadores, yo tenía que recibirlos, conversar con ellos, qué sé yo, y después llevarlos donde el ministro, todo eso me pasó. Pero lo que pasó fue un episodio muy dramático de la vida política internacional, que fue la invasión de Checoslovaquia claro, 68. por los tanques rusos, Claro. que se la llamó una invasión del Pacto de Varsovia, ¿no? Que era un pacto militar del bloque soviético. Eso fue muy dramático, porque yo lo seguí conversando con el embajador checo, con el embajador soviético, el ruso, qué sé yo, todo esto. ¿Y qué te decían? ¿Qué te decía el embajador checo, digamos, viendo que su país estaba siendo invadido? Cuando se produjo la invasión, los rusos dijeron que la invasión había sido pedida por las autoridades checas. Y el embajador checo le dijo a Gabriel Valdés delante mío, le dijo, yo le puedo asegurar, le dijo que ningún dirigente político checo ha pedido que sea invadida Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia. Bueno, era muy dramático todo eso. Y eso yo creo que anunció el descalabro ya que iba a venir muy pronto de todo el sistema soviético. Creo que fue anunciador. Eso fue en agosto, hacen ahora 40 años, en agosto del 68. Sí. Acaban de pasar los 40 años. Sí, que correspondía también con todo el tema que estaba pasando en París, con los estudiantes. Correspondió, sí, coincidió con mayo del 68. Con mayo del 68. El movimiento de mayo del sí, 68. es decir, había una efervescencia en todas partes. Yo fui por primera vez a Cuba el año 68 en enero. Fíjate. Invitado a un congreso cultural y después invitado a ser miembro del jurado que da un premio literario de la Casa de las Américas de Cuba. Y en ese tiempo, debido al bloqueo, el viaje que se hacía a Cuba era una cosa muy rara. Así que yo pasé por la ciudad de Praga, de vuelta de Cuba. Me mandaron a Checoslovaquia, a Praga, después París, Santiago. Ese era el trayecto que uno hacía. Y yo en Praga me quedé como 4 días.
y me Qué tocó linda ver ciudad. el comienzo de lo que se llamaba la Primavera de Praga, que era una primera revolución al estilo un poco de lo que hizo después Gorbachev en la Unión Soviética, que se hacía dentro de Checoslovaquia. Y vi en un balcón a Dubček, que era el gran reformista, que se llevó con el antiguo jefe stalinista que se llamaba Novotny. Y era fantástico, porque la plaza era un balcón, era una plaza llena, llena de gente. Y en esa plaza, cuando hablaba Novotny, lo pifiaban como loco. Y cuando hablaba Nacho. Dubček, que representaba la esperanza de un gran cambio dentro del socialismo, lo ovacionaban, lo aplaudían a gritos y qué sé yo. Así que yo primero tuve esa experiencia, seguí a París, me quedé en París de periodista, me dedicaba a mandar artículos a La Tercera. Fíjate. Sí, sí. Eso habría que... Fui corresponsal de La Tercera, y porque había pedido un permiso al ministerio. Y cuando estoy en París, hay mucha agitación estudiantil que se empieza a notar, hay como un movimiento estudiantil que va creciendo. Y un día voy en el metro con mi mujer, y el metro para en el centro del barrio latino, en la estación que se llama Boulevard San Michel, justamente, que está ahí mismo, ¿no? Y me pasa la siguiente experiencia muy extraña. Veo unos chicos y chicas que bajan y entran al carro riéndose todos a gritos pero llorando. Riéndose pero llorando. Y siento un olorcito raro, le digo yo a mi mujer, son bombas lacrimógenas. Arriba tiene que haber conflicto porque hay un olor ese olor medio picante, Sí. ¿no? De la Lo bomba conocemos mucho. claro, del gas lacrimógeno. Y yo seguí el viaje ahí, íbamos a la casa de un escritor francés que nos había invitado. Pero al día siguiente ya se vio que estaba todo revolucionado, todo el sector. Me tocó ver la primera gran marcha de la Revolución de Mayo, en que iban en primera fila los jóvenes estudiantes revolucionarios tipo Daniel Cohn-Bendit, Claro, Daniel el Rojo. claro, Daniel Rojo, que después yo lo vi encaramado en una estatua que ahí frente a la Sorbona estaba parado a horcajada sobre el hombro de la estatua, que era una estatua de Augusto Comte, y estaba hablándole a unos estudiantes que están abajo. Después lo conocí a él, lo conocí después en Era como Valencia. el Miguel Ángel Solar de acá, ¿te acuerdas? Sí, era el Miguel Ángel el Solar de acá. Así que seguí toda esa revolución, me tocó todo Mayo, después volví a Chile, me tocó la invasión de Checoslovaquia estando yo ya en Chile, Claro, trabajando en este grupo. trabajando en el departamento de Europa Oriental, se llama. Fíjate. Yo era jefe del departamento. Después te fuiste a Lima en el año 69, creo. 68, 69. No, el 70. 70. El 70 fui nombrado consejero de la Embajada de Chile en Lima y partí en enero del 70. Con Velasco Alvarado. ¿no? Con ¿Cierto? Velasco Alvarado. ¿Cómo notabas tú? ¿Cuánto tiempo estuviste? Ahí empecé a saber de dictaduras ya. Sí, ahí estaba. Tuve un Velasco aprendizaje prematuro. Sí. Bueno, y después fue bastante fuerte en Cuba. Pero hablemos un poco Y después siguió en Chile. Sí, así dicen. Sí. Oye, pero yendo a lo que es Lima y tu relación con el grupo, tanto literario como de gente en general. Mira, yo en Lima fui amigo de medio mundo. Sí. Porque, Blaise Echenique. porque es un mundo chico. Qué bonito. Vargas Llosa no estaba, ni Blaise Echenique tampoco estaba. No estaba. Pero conocí a muchos escritores peruanos, a pintores, conocí mucho a Fernando de Cislo, a José Miguel Oviedo, que era crítico, todo un grupo con que nos reuníamos todos los sábados, por ejemplo. Pero conocí gente de la diplomacia, de la política, de todos lados. Y en la relación Chile-Perú, porque en ese tiempo ya se está viendo un problema que después va a explotar, tú sabes, el 74. Estuvimos a punto bueno, hemos estado muchas veces a punto de Sí, con el Perú estamos siempre a punto de. ¿Cómo era tu relación en ese plano? En esa época había Porque Velasco salido, no nos quería mucho. no, había salido un libro que se llamaba Chile prepara otra guerra. Claro. Con ese título. Y Mentosilla. ese libro se vendía hasta en la esquina, en la calle, en todas partes. Entonces, siempre había rumores de que nos iban a atacar, de esto, este otro. Era una situación así bastante tensa. Y teníamos un agregado de prensa que era muy simpático y esencialmente copuchento, que veía la guerra hasta en la sopa, que era Genaro Medina. No sé si sabes quién era Genaro Medina. Genaro Medina era el fundador y primer director de la revista Vea. Vea.
y era un periodista súper conocido en Chile y también en Perú, y pasaba viendo la guerra en todas partes. Se tomaba unos tragos de vino, no le costaba mucho, se tomaba unos tragos de vino en cualquier bar de la Lima del centro y por ahí, y decía, los tanques van a atacar esta tarde, digo. Pasábamos en eso. Al final no pasó nada. Sergio Larraín, que era un aficionado, no era diplomático de carrera, era arquitecto de profesión, resultó bastante buen embajador, se hizo amigo de Velasco Alvarado. Él fue mandado para representar a Chile ante el gobierno de un colega de él, de Fernando Belaúnde, que también era arquitecto. Y llegó cuando los militares echaron a Fernando Belaúnde del Palacio de Gobierno. Exacto. Llegó la noche misma en que lo sacaron. Tuve que presentarle sus credenciales entonces al que sacó a su amigo, a Velasco Alvarado. Pero lo hizo bien, esa embajada. Fue una embajada interesante en el fondo. Sí. Yo conocí mucho del Perú porque viajé al norte, al sur, a Arequipa, a varios lados. Pero nunca te sentiste discriminado por ser chileno, que te trataran mal. No, todo eso... Bueno, hay mucha leyenda en todo eso. Sí. Los peruanos eran muy simpáticos. Lo que pasa es que el sentimiento antichileno digamos, el sentimiento de dolor, de resentimiento por la guerra, de repente salía, claro. Era una experiencia muy dura para ellos. Uno se encontraba con gente que tenía un abuelo que había muerto en la guerra y cosas de eso. Entonces era inevitable eso, ¿no? Oye, Jorge, hay que dejar pasar el tiempo para superar eso. No hay otro remedio. Ahora el 70 llega Allende. Sí. ¿Tú conociste a Allende? ¿Fuiste amigo de Allende? Una cosa es conocer a una persona y otra es ser amigo. Estoy de acuerdo contigo. ¿No es cierto? Sí. Bueno, yo conocí bastante a Allende, lo conocí a Allende en la casa de Neruda, lo conocí por la Tencha, su mujer. La Tencha era muy aficionada a invitar escritores a su casa, estaba siempre Manuel Rojas, por ejemplo, González Vera, esa gente estaba mucho ahí. Y a veces me invitaba a mí también, y yo veía a Allende llegar, salir, y lo conocí algo. Íntimamente no, ni puedo decir que era amigo de él, ¿no? Pero él fue el que te envió a una misión muy interesante, que era abrir una embajada. Es muy curioso. ¿Cómo entiendes eso? Es muy curioso eso, porque a mí me envió el ministerio. Y el ministerio me dijo que yo tenía que ir por instrucciones o por decisión del presidente, que era Allende. Y yo había estado, acuérdate que acabo de decir que había estado en Cuba el 68. Sí. Entonces era raro que un funcionario del ministerio hubiera estado en Cuba y tuviera relaciones con gente de Cuba y que hubiera estado relacionado con los escritores cubanos, así que eso quizá influyó. Pero yo me tuve que ir a despedir en un momento determinado de Allende y él me dijo que él creía que yo era la persona menos indicada para ir a Cuba. Pero me dijo, pero resulta que los sabios del ministerio llegaron aquí a decirme que tenía que ir usted, qué sé yo. Bueno. ¿Y tú te fuiste con mucha esperanza, con interés? No, yo me fui con un cuadernito que me compré. Lo único que me compré fue un cuaderno. Tenía la lapicera y tenía lápiz. Me compré un cuaderno sin rayas, porque me gustan los cuadernos como de dibujo, sin rayas, más o menos grandes, porque pensé voy a apuntar todo lo que me va a pasar, porque de aquí puede salir algo. Eso lo pensé inmediatamente. Entonces, desde el primer día hacía apuntes en mi cuaderno. Entonces, cuando publiqué Persona non grata, ya me pude apoyar en ese cuaderno, a pesar de que al final ya tenía indicaciones de que me leían o me revisaban el cuaderno cuando yo salía de la pieza del hotel, ¿eh? Así que al final empecé a escribir en clave. Y entonces mi problema es que no me acordaba de la clave. Entonces a veces no entendía lo que había escrito. Pero igual el cuaderno me sirvió. Ese cuaderno es el origen de Persona non grata. Desgraciadamente no existe, porque me lo robaron. No te lo puedo creer. Eso te iba a decir, que esa sí que es fuente histórica de primera magnitud. Sí. Y entonces fui a un congreso de escritores en la ciudad de Cali, en Colombia, el año 74. Y ahí hubo una tremenda discusión sobre Persona non grata, sobre todo con los estudiantes de la Universidad de Cali. Y yo tuve que defenderme como gato de espalda. Y me acuerdo que comenzó la discusión cuando yo di una charla en la universidad y siguió en unos jardines de la universidad con todos los chicos y qué sé yo. Y en una de esas regresé a mi hotel donde tenía el cuaderno y me lo habían robado. Allá fue. Fue allá. No sé si fue un robo político o qué.
el socialismo, viviste esos 3 meses y medio en Cuba. Sí, pero no hay que olvidar una cosa, que sí, la gente me habla mucho de eso, sí, es correcto, viví 3 meses y medio en Cuba, pero viví un año en el Perú que iba hacia un sistema socialista que hacía una reforma agraria muy avanzada, que Sí, claro. controlaba el cambio, por ejemplo, que expropió bancos, al final confiscó bancos y todo eso. Así que la atmósfera de una economía socialista no era totalmente extraña o ajena a mi experiencia. Y después me tocó, claro, Cuba, que era la expresión extrema de esa, porque en Cuba ya simplemente no había, el dinero no significaba nada, digamos. Yo me acuerdo que Berto Padilla, el poeta disidente, que después lo tomaron preso, tenía unos cajones donde salían los billetes cubanos así para afuera, pero no se podía comprar nada con eso. Y me acuerdo que un amigo de él una vez pasó y agarró un puñado así, se lo metió al bolsillo así. Pues él sentía la propiedad, no era el que tiene uno, ¿no? ¿Tuviste miedo? ¿Mucho miedo? En esa escena que tú cuentas de los caimanes. Y quizá al final alguna inquietud, sí. Ajá. Sí, alguna inquietud. Sí, se puede decir que sí. ¿Cómo fue tu relación con Fidel? ¿Cómo Bueno, eso es está Fidel? contado, eso Sí, está está bastante contado en el sí. libro. Con Fidel tuve una larga conversación la primera noche de mi llegada, ¿no? Y después lo vi en los días de la Esmeralda, cuando la Esmeralda hizo un viaje oficial allá. Eso te iba a preguntar, que sí. Fidel fue al barco y toda esa cosa. Ahí Fidel evidentemente ya estaba molesto conmigo, muy molesto, con malas referencias mías, qué sé yo, como un tipo que se metía con un grupo de poetas disidentes que lo criticaban. Y después tuve una conversación final con él en la víspera exacta de mi partida. Me mandaron llamar al Ministerio de Relaciones. Me bastó ver la entrada al ministerio. Uno se convierte en especialista en un país así. Uno interpreta signos y cosas. Vi una cantidad de Alfas Romeos, que eran los autos del gobierno, y de soldados con metralletas en la vereda. Y dije, ahí adentro está Fidel. Eso uno lo aprendía. Y efectivamente se suponía que yo tenía que hablar con el ministro de Relaciones, pero abrieron las puertas de una sala y adentro estaba el ministro y estaba Fidel. Era muy importante entonces. Claro. Fidel. No, la llegada tuya a conversar con él, es decir, algo te tenía que decir. Fidel era el único importante, digamos. Tenía todo el poder. Y llegar ahí al enfrentarse con Fidel era muy raro, porque había embajadores que nunca lo habían visto, por ejemplo. El embajador inglés me dijo, yo nunca he estado con Fidel Castro, porque presentaban credenciales al presidente de la República, que era otro, Claro, que era exacto. Dorticós. Entonces veían primero al ministro de Relaciones, presentaban credenciales al presidente y de repente en una ceremonia, a medio kilómetro de distancia, veían a Fidel hablando, pero no lo veían. En cambio, uno era el representante del gobierno Allende. ¿Le llevaste algún mensaje personal de Allende a Fidel? No, saludos, muchos saludos. ¿Y cómo era? ¿Tú pudiste captar, ya sea a través de signos o a través de cosas concretas, cuál era la relación entre ellos? Por ejemplo, ¿qué te pasó a ti cuando peleaste con Fidel, digamos, y te viniste para acá? ¿Qué dijo Allende? No, evidentemente que Allende tenía una relación personal con él fuerte, supongo. Y a mí nunca me declararon persona non grata, eso Sí, es un no, sí. título, es un título. Pero supongo que Fidel le pidió a su amigo Salvador Allende que me sacaran de ahí, eso seguro. Y Allende quedó molesto conmigo también, seguro. En cambio, curiosamente, una persona que yo no conocía y que políticamente era de extrema izquierda, por lo menos teóricamente, que era Clodomiro Almeida, me defendió a mí. Porque Clodomiro Almeida entró al ministerio como ministro y protegió bastante al personal del ministerio y solidarizó con el personal, se avinó con el personal. Una cosa humana y curiosa. Y Almeida me defendió, pero abrazo partido frente a Allende, porque Allende quería que me aplicaran alguna sanción por haberme portado mal en Cuba, digamos. Pero Pero te dieron casi un premio. me dieron un premio, me nombraron en París. Claro. Sí. Fidel estaba muy picado por eso. ¿Ah, sí? Supe, sí. Ah, pero eso es muy bueno. Sí. Estaba muy picado. ¿Y qué te dijo Neruda cuando llegaste el 71 ya a París? No, Porque, ¿qué relación tenía Neruda, por ejemplo, con Fidel? pésima, Pésima. claro, pésima.
porque Fidel, porque los escritores cubanos del año 66 claro. mandaron una carta contra Neruda pública que se publicó hasta debajo de las piedras, estaba la Urbi carta. et Orbi. Urbi et Orbi, claro. Que desde España se partía con, como dijo Neruda en sus memorias, con la estampilla, con la cara del general Franco, partía para todas partes. Por haber ido a Nueva York, fue eso. Porque Por haber ido Neruda a Nueva había ido York, claro, por haber ido a Nueva York. Sí, por haber ido. Y al por antro del haberse, capitalismo. sí, por haberse reunido con Fernando Belaúnde a la vuelta en el Perú. Y entonces, eso dejó muy picado a Neruda. Y Neruda sabía que los escritores cubanos, esos que habían hecho esa carta y la habían firmado, no podían haberla hecho sin una luz verde de arriba, que no era otro que Fidel. Eso era claro. Así que las relaciones de él eran malas. Y yo le conté todo lo que a mí me pasó y a él no le extrañó nada, digamos. Las cosas son así, me dijo, pero estaba muy asustado. Me recomendaba mucho que fuera discreto, que tuviera cuidado. ¿Y que escribieras o no el libro? Porque se supone que... Volodya Teitelbaum le escribía carta diciendo que Edwards no firme nada. No firme nada. Otro que estaba aterrorizado era Volodya. Eso a mí me parecía cómico. Pero Neruda me dijo, escribe eso que me estás contando. Yo le contaba episodios de mi estado en Cuba. Escríbelo, me decía, pero no lo vayas a publicar todavía. Si yo espero que él me dé la luz verde para publicar ese libro, todavía estaría sin publicarse. Ese episodio de La Esmeralda, ¿te acuerdas en qué consistió? Del muy buque bien. Escuela Esmeralda. Me acuerdo muy bien. Primero me informaron que iba en visita oficial La Esmeralda. Bueno, ¿qué hice yo para organizar este estado? Yo me fui a hablar con el ministro de Defensa, que era Raúl Castro. Así que tuvimos varias reuniones, tuvimos 2 reuniones con Raúl Castro para organizar toda esta historia, la llegada a La Esmeralda y qué sé yo. Después llegó La Esmeralda, estábamos todos ahí, en fin. Se produjo un conflicto, bueno, se produjeron muchos conflictos porque La Esmeralda era archiconservadora en medio de la revolución. Exacto. No había Marinos chilenos, imagínate. No había cómo evitar el conflicto. Estábamos en el año 72. Fidel Castro le preguntó al comandante Llobé, que era el comandante de La Esmeralda, durante una reunión en el propio barco, que qué quería hacer en la isla. ¿Ya? Está una cantidad de gente política ahí. Y él dijo que quería jugar al golf. Claro, eso fue fantástico. Pero varios protestaron entre los que estaban en esa sala. Pero Fidel Castro dijo, bueno, si yo soy deportista también, así que vamos a organizar una partida de golf. Así que yo jugaba golf con Llobé, Fidel Castro. Pero tengo entendido que lo que pasó ahí es que quisieron que al buque mismo entraran fuerzas armadas Quisieron revisar el buque por cuestiones de seguridad. Nosotros dijimos que revisaran el muelle, que el buque era chileno, que le garantizamos nosotros la seguridad. Tú, al llegar a París en esta segunda estadía con Neruda, tú a él lo conocías desde, creo que cuando tú tenías 20 años. A Neruda. Porque entonces, cuando yo publiqué El Patio, ese libro que hablábamos hace un rato, el año 52, le mandé el libro a 3 o 4 personas que yo admiraba como escritores y entre otras, hice un paquetito y se lo mandé a Neruda. Ahí vi la dirección en la guía de teléfono de la época. Sin haber tenido 0 contacto Neruda Pablo. Ya. Calle Almirante Lynch en Los Guindos. Y se lo mandé. Y había un periodista que era un loco, era un periodista nocturno, amarillo, muy divertido y muy simpático, amigo mío del Bosco y esos lugares de mala reputación. Y este hombre se llamaba Mario Rivas González. Me para en la Alameda y me dice, Jorge, me dice, Pablo Neruda te quiere conocer. Entonces partimos a visitarlo a Los Guindos el día domingo, a la hora de almuerzo. Para ti eso era una cuestión súper importante, conocer a Neruda, porque ya Neruda tenía su nombre. Claro, no, Neruda era famosísimo. Yo era un chico que comenzaba a escribir, digamos. Así que ahí llegué. Pero a partir de ahí, bueno, fueron muchos años de... ¿No fue él el que te dijo, con apellido Edward es muy difícil que se dedique a la literatura? Me dijo llamarse
ser escritor en Chile y llamarse Edwards es muy difícil. Y yo me reí. Pero lo que pasa es que él conocía muy bien a Joaquín. Sí. Y sabía todos los problemas que había tenido Joaquín. Tenía una cierta amistad con Joaquín y se divertía mucho con los cuentos de Joaquín. Así que bueno, fue así. Pero las cosas eran así, digamos, tampoco eran tan dramáticas. Uno se Claro. hacía amigo de Neruda y ya terminaba tomando vino con él. Y a él le gustaba el whisky, además. Era bien tramposo, porque él tenía el whisky escondido en una época en que el whisky era muy escaso en Chile y no se podía importar. Siempre tenía un whisky escondidito por ahí debajo del bar, y a los amigos les daba vino, pero él se cantaba sus tacos de whisky. ¿Qué pasa el 73 cuando tú ya vuelves de París? ¿Te Yo no, toca es que aquí? yo no volví a París. ¿Te quedaste allá? ¿No te tocó el golpe aquí en Chile? No, yo me quedé, no. A mí me tocó el golpe en Barcelona, durante unas vacaciones. Y en vez de volver a Chile, que ya me tocaba volver, me quedé allá. Ahí fue donde conseguí pega con la editorial Seis Barral. Enseguida me habían dado un anticipo importante por persona non grata, que me dejaba vivir como un año o más de eso. Me quedé. Eso fue uno de los momentos más interesantes de mi vida como escritor, como todo, porque me quedé fuera de la protección, no solo de la diplomacia, sino de la protección chilena, de toda esa cosa. Me quedé absolutamente ahí en el aire. Tuve muy buenos amigos, pero pocos, porque claro, toda la izquierda contra persona non grata y toda la derecha porque yo había sido antipinochetista ya. ¿Tuviste que se reacomodaron las amistades literarias contigo, digamos? En cierto modo sí, pero yo, bueno, Vargas Llosa siguió siendo un gran amigo, y muchos otros, Carlos Barral, el editor, un gran amigo, Carmen Balcells, que era una agente literaria, que todavía es agente literaria, pero que era una agente fabulosa, me ayudó mucho y se cuadró, digamos. Así que fue una experiencia formidable, fue una experiencia muy interesante. Entonces vino en esa época la transición española, y yo la conocí bien de adentro, porque Persona non grata en España fue un bestseller, Persona non grata en España. Y enseguida, ahí fue un verdadero bestseller, y enseguida produjo una discusión política muy intensa, en muchos sectores, digamos. Yo fui muy atacado, pero muy defendido también. Así que yo conocí mucho el mundo español, y vino entonces la muerte de Franco, la transición y todo eso, en un momento en que yo tenía contacto con ese país. Fue una gran experiencia, fue una muy bonita experiencia y muy intensa. Oye, ¿y Pinochet qué pasaba contigo y Pinochet? ¿Lo conociste alguna Yo vez? nunca conocí a Pinochet. ¿Y te hubiera gustado conocerlo? No sé. Yo conocía muchos militares. ¿Ah, sí? Por supuesto, porque en las embajadas los militares pasan todo el tiempo. Enseguida hay agregados militares. En Lima había agregados militares importantes, por naturaleza. En París, que es un centro de compras de armamento, de Inglaterra, etcétera, había mucho militar y pasaba mucho militar. Yo conocí al general Prats, a Bonilla, a Benavides y un largo etcétera, pero nunca conocí a Pinochet, ¿no? Yo decía, Pinochet debe ser lector de alguna cosa, porque yo conocía a un agregado cultural uruguayo en Madrid, y ese agregado cultural era un gran librero en Montevideo, tenía una librería de viejo, Linardi se llama, que es una de las grandes librerías de viejo que hay en toda América Latina, es fantástica librería, todavía está ahí. Y me dijo, yo tengo 2 clientes que me compran muchos libros en Chile. Me dijo, ¿cuáles? Le dije, mira, uno Pablo Neruda y el otro Augusto Pinochet. Yo me reí. ¿Y qué te compra Pinochet? Le dije, mira, sobre todo historia militar, mapas, todo lo que tenga que ver con el ejército. Bueno, Milico en estado puro. No es una cosa que a mí me tiente mucho como amistad, digamos. Así que quisiera yo conocer a Pinochet. No te lo digo, ¿no? Volviste el 78, ¿no? A Chile. Fines del 78. ¿Cómo fue ese reencuentro con tu país después de que viviste harto tiempo fuera? Sí, yo había salido el 70, claro, para Lima, exacto, y no había vuelto nunca.
Sí, fue muy impresionante, digamos. Me Porque gustaba había mucho, pasado me ya gustaba mucho la voz de las chilenas, sobre todo cuando se ponían cariñosas, me parecía extraordinario. Ese acento, porque cuando uno viene de España, el acento chileno te sorprende Sí, mucho, no, sobre es todo verdad, de es tanto verdad. tiempo en España, ese acento. Yo las hacía hablar. Háblame como chilena. Decía yo. Fue, pero además vi a un país muy asustado y muy silencioso. Pero muy moderno también. No tan moderno, no. Yo Ajá, conozco lo que son los países modernos, ¿no? ajá. Modernos, modernizándose en algunos En vías aspectos. de desarrollo. Sí, modernizándose en algunos aspectos, pero muy asustados. Eso es muy poco moderno, muy poco moderno. ¿Tú sigues viviendo donde siempre, ahí cerca del parque forestal, que ha sido como tu centro Sí, yo nací en de... la Alameda frente al cerro, Ajá, en una casa que desapareció, en la Alameda al llegar a Carmen. Todo eso desapareció cuando hicieron el paso bajo nivel y quedó una palmera ahí nomás. ajá. Es una de las cosas más horribles que yo he visto como intervención en una ciudad porque quedó una palmera y una pandereta redonda ahí. Y después me trasladé, cuando regresé a Chile, después de tantos años, me instalé en la calle Santa Lucía, frente al cerro. Bueno, es mi paisaje santiaguino más conocido. Se nos está acabando el tiempo. Una última pregunta. ¿Tu libro más querido cuál es de los que has escrito tú? Mira, siempre el libro más querido de un ¿El autor último? es el último, el que va a ser después incluso. ¿Ah? Ahora estoy haciendo cuentos. ¿Ah? Volviste a los cuentos Estoy como el haciendo- patio, digamos. Tenía muchos cuentos pendientes, son cuentos un poco más largos que los del patio, pero estoy en eso. Oye, te agradezco mucho esta cita con el recuerdo, con la memoria. Hablamos bien poco de política, la verdad, nos dedicamos más bien... No hablamos más que de política, encuentro yo. ¿Sí? Sí. Oye, un gusto y yo creo que espero que nos veamos de nuevo en otro programa como este. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti.